Entonces, pues bienvenidos acá a Joyas Auténticas y mi nombre es María y hoy vamos a continuar con la parte 2 de Cosas Escondidas de los Sabios. Esa es la parte 2 y en la parte 1 nuestra conclusión es que Dios escondió las cosas de los líderes porque ellos no cumplieron con el propósito divino. Entonces Dios escondió las cosas de los sabios, de los líderes, como hizo con los hijos de Elí, y se las dio a los niños, se las dio al niño Samuel. Y concluimos también que los niños no son niños solamente físicos, sino son niños también espirituales. Y ahora vamos a continuar aquí en esta parte y nuestra meditación de esta mañana la vamos a basar en 2 de Corintios, verso 14. Y podría, por favor, hermana Marqueris, leer el verso. 2 de Corintios, verso 14. 2 de Corintios, verso 14. capítulo 13, ¿no? ¿Qué capítulo? 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14. Pero la mente de ellos fue embotada y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo que solo en Cristo. Sus mentes fueron entonces embotadas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, las profecías, les queda el mismo velo que solo por Cristo puede ser quitado. Y nosotros vemos como muchas personas, tanto adventistas como protestantes, como no adventistas, dicen que están en Cristo o se dicen cristianas. Pero nosotros somos testigos de que tienen un velo, que no entienden las profecías del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Si es así o yo estoy equivocada. Hasta donde tenía conocimiento, porque por ejemplo, donde yo vivo hay muchos evangélicos y sí tienen muchas cosas que no, yo sé que no logran entender, a pesar de que yo sé que me falta mucho. Y a pesar de que dicen que están en Cristo, o sea, están en Cristo solamente de labios, porque el que está en Cristo dice que ese velo sigue puesto, porque solo por Cristo puede ser quitado, y si estamos con Cristo, Él va a quitar el velo. Vamos a leer Éxodo 34, 29 al 35. Dice, aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su cara era resplandeciente y temieron acercarse a él. Moisés lo llamó. Entonces Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después de esto, se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés le mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso un velo sobre su cara. Cuando entraba en la presencia de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Entonces, cuando salía, hablaba con los hijos de Israel lo que él les mandaba.
Al ver los hijos de Israel que la piel de su cara resplandecía, Moisés volvía a poner el velo sobre su cara hasta que entraba para hablar con Jehová. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? ¿Por qué ellos se asustaban? ¿Por qué Moisés no se asustaba? Moisés, lo que yo pienso es que Moisés tenía su mente en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, y no tenía la mente en las cosas terrenales. Mas los otros tenían su mente en las cosas terrenales y por eso solo podían recibir de Dios los mandatos de Dios por un intermediario. Tenía que ser por medio de Moisés, y aún su gloria que resplandecía de su rostro cuando hablaba con Dios, se asustaban por ello. Se asustaban por su gloria, porque no estaban preparados para las cosas celestiales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún otro comentario? Sí, también pasa cuando no están preparados para la verdad, o se sienten temor o rechazo de la palabra de Dios. O hasta se sienten ofendidos, ¿verdad? Uh-huh. Amén. La hermana Fulvia, ¿qué dice? No sé. Hermana, disculpe, no estoy llevando toda la secuencia. Okay. Y a veces la voz se va. Yo quedé con el 2 de Corintios 3:14. Ah, y de ahí sé que citó otro. Ajá. Sí, citamos Éxodo 34, 29 al 35, que habla que cuando Moisés hablaba con Dios y luego iba a llevar las instrucciones de Dios al pueblo, el pueblo se asustaba y él tenía que colocarse un velo. Y estábamos meditando por qué se daba esa situación. Y entonces... Eso... Adelante, hermano. Ajá, 34, 35. Sí. 34, del 29 al 35, sí. Al 29. Bueno, hermana, mire, casualmente conversando esta semana con un señor que es evangélico, ellos tienen una manera de interpretar la Biblia y de pensar que el Espíritu Santo ya hizo muchas cosas y ha abolido el Viejo Testamento. Ajá. Pero cuando hemos leído nosotros el Viejo Testamento con el Nuevo, Ajá, nos damos cuenta de que no es así. Que nosotros tenemos la revelación, tuvimos la revelación hecho carne, y hemos tenido la revelación de que el Espíritu Santo ha quitado el velo. Amén. Pero muchas personas al confrontarse con la verdad la rechazan porque no está de acuerdo al modo de andar de ellos o de la creencia que ellos hasta aquí se han realizado. Y otra es porque ellos quieren seguir interpretando la Biblia y no se dan esa oportunidad de que Dios la interprete con el poder del Espíritu Santo, sino que ellos quieren seguir interpretando la Biblia con sus emociones y con sus sentimientos y con sus ideas. Ajá. Y la luz muchas veces no dejan que la luz de la palabra de Dios influya en ellos. Ajá, dice que a ellos les queda ese mismo velo que solo por Cristo puede ser quitado. Solo por Cristo puede ser quitado. Y vemos cómo entonces aquí obran ellos solamente de labios,
porque el velo no les ha sido quitado. Entonces, ahí es una evidencia para nosotros de que no tienen a Cristo, porque si tuvieran a Cristo, ese velo les hubiera sido ya quitado. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, vamos a leer acá una cita que tenemos acá está en la Review and Herald 22/4 de 1902 y dice así: Cristo es la gloria de la ley. Y dice, la gloria que brilló en el rostro de Moisés era un reflejo de la justicia de Cristo revelada en la ley. La ley misma no tenía gloria, solo que en ella estaba personificado Cristo. La ley carece de poder para salvar. Solo tiene esplendor, porque en ella Cristo está representado con plenitud de justicia y de verdad. Entonces, esto me lleva a mí a pensar, porque dice, solo tiene esplendor porque en ella Cristo está representado con plenitud de justicia y verdad. O sea, la ley es una representación de Cristo Jesús. Y ese es su esplendor, que es representado Cristo Jesús, que es la plenitud de la justicia y la verdad. Vamos a leer 2 Corintios 3, del 13 al 15. No como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. ¿Y qué era lo que se estaba desvaneciendo? Pregunto, ¿qué era lo que se estaba desvaneciendo? Las tinieblas. El fin, yo pienso que el fin de lo que se estaba desvaneciendo era lo que estaba empezando con ellos. El sistema de sacrificios que fue instituido para ellos. Esas eran las instrucciones que Dios les estaba dando y tenían esa gloria, pero eso se iba a desvanecer porque ese sistema de sacrificios no iba a ser para siempre. Eso simplemente era una profecía, una revelación del Evangelio que fue escondido de los incrédulos, de los que no creen. Porque si hubieran creído, y lo escondieron no porque Dios quiso esconderlo, Dios quiso darlo para todos, para que todos se salvaran. Pero las cosas terrenales, el deseo de exaltación propia y de orgullo, de poder, de todas estas cosas terrenales, lo escondieron el Evangelio eterno y no lo podían entender. Seguimos con el verso 14. Y ese sistema de sacrificios era con el fin de mantener vivo esa promesa que Dios hizo de que iba a enviar un Mesías, un Salvador, que era su Hijo. Y Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Era para sostenerlos hasta que viniera el antitipo, hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso eso que estaba empezando estaba destinado a desaparecer cuando apareciera el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos no lo entendieron así. El verso 14 dice, sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, embotadas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Y eso era lo que estábamos comentando ahorita con la hermana Markelis y ya después llegó la hermana Fulvia, que muchos evangélicos dicen, somos cristianos, estamos en Cristo, ¿quién vive por Cristo? Y etcétera.
pero no entienden el plan de salvación. No entienden el evangelio eterno. Y como no lo entienden, tienen el velo. Y para nosotros es una evidencia que Cristo no está en ellos, porque si estuviera Cristo en ellos, ese velo ya hubiese sido quitado. Amén. Amén. Vamos al verso 15. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Más claro no puede estar. Dice acá una cita que tenemos en Señales de los Tiempos 6, 1887, dice así: Moisés vio el día de Cristo. En el momento cuando se dio la ley a Moisés, también le fue mostrado aquel que había de venir. Vio la obra de Cristo y su misión en la tierra cuando el Hijo de Dios tomaría sobre sí mismo la humanidad y llegaría a ser un maestro y guía para el mundo. Y al fin se daría a sí mismo en rescate por nuestros pecados. Cuando se ofreciera la perfecta ofrenda por los pecados de los hombres, habían de cesar las ofrendas de sacrificios que simbolizaban la obra del Mesías, por las cosas que estaban destinadas a desaparecer, como leíamos antes. Vuelvo a leer, cuando se ofreciera la perfecta ofrenda por los pecados de los hombres, habían de cesar la ofrenda de sacrificios que simbolizaban la obra del Mesías. Cuando el advenimiento de Cristo, había de levantarse el velo de incertidumbre y un torrente de luz brillante sobre el oscurecido entendimiento de su pueblo. O sea, ¿cuándo qué? Cuando Moisés, ¿cómo es? Con el advenimiento de Cristo había de levantarse el velo de incertidumbre y un torrente de luz brillante sobre el oscurecido entendimiento de su pueblo. Cuando Él viniera, entonces el velo se levantaría y vendría un torrente de luz brillante. Un torrente de luz brillante es aumento del conocimiento de la palabra de Dios, aumento de la verdad. Y eso sería derramado cuando Él viniera sobre su pueblo, y el velo de los que estaban así preparados serían quitados. Pero los que no recibieron a Cristo, no recibieron esta bendición del aumento de luz que fuera derramado sobre el pueblo y el velo fuera quitado, y hubieran entendido que ese sistema ceremonial ya quedaba caducado, que ya no era más, porque ahora estaba el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo hubieran aceptado y lo hubieran seguido a donde quiera que Él iba. Pero muchos no lo aceptaron y de hecho lo crucificaron. Para ellos no fue levantado el velo, solo para unos pocos como Natanael, como los discípulos, y aún los discípulos no entendían completamente, porque fíjese los que iban caminando por el camino de Emaús y no entendían por qué el que creían que los iba a libertar lo habían crucificado. Amén. Amén. Entonces dice, Amén. y vamos acá, de luz brillante sobre el oscurecido entendimiento de su pueblo. Luz brillante, entonces, es aumento del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Moisés vio el día de Cristo y el nuevo y viviente camino de salvación que había de ser abierto mediante su sangre, quedó cautivado y extasiado. Tenía en su corazón alabanza a Dios y su rostro reflejaba de
tal manera la gloria divina que había acompañado la promulgación de la ley, que cuando descendió del monte para unirse con Israel, ese esplendor fue insoportable para el pueblo. Debido a su transgresión, el pueblo no podía contemplar su rostro, de modo que él se lo cubrió con un velo para no infundirles espanto. ¿Debido a qué era que no podían contemplar el rostro de Moisés? ¿A la obediencia de ellos? ¿O debido a qué? Dice, debido a su transgresión, debido a sus pecados, debido a que tenían sus mentes puestas en las cosas terrenales, no podían comprender, no podían soportar el rostro del Señor. Y si el Señor apareciera hoy ya sobre los que no están preparados, no podrían aceptar, caerían como muertos, porque no se han preparado, porque hay pecado en ellos y no podrían soportar la gloria de Dios. Sigo leyendo. Si los israelitas hubieran discernido la luz del evangelio que fue manifestada a Moisés, si por fe hubieran podido mirar resueltamente el fin de lo que fue abolido. ¿Qué fue lo que fue abolido? El sistema ceremonial. Hubieran podido mirar resueltamente el fin de lo que fue abolido. ¿Y cuál fue el fin de ese sistema ceremonial que fue abolido? Fue profetizarles que el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a venir. Y eso estaba ahí escrito en la palabra, eso era profecía, eso estaba en Daniel 9 cuando dice, 70 semanas pasarán sobre tu pueblo. Sepa y entiende que desde que salga la orden para reconstruir Jerusalén, habrán 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, cuando fuera bautizado Jesús. O sea, estaba el momento en que iba a ser bautizado, el momento en que iba a emprender su ministerio público. Y luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda cuando fuera crucificado. Y después de esa semana, después de la mitad de la semana, los discípulos quedaron predicando el evangelio hasta que empezaron la persecución a los discípulos. Son 70 semanas, pero ahí en esa profecía de las 70 semanas estaba profetizado cuándo iba a ser bautizado y exactamente cuándo iba a morir. Si ellos hubieran comprendido eso, las cosas hubieran sido diferentes. Hubieran discernido que cuando fuera bautizado hasta ahí era el sistema de sacrificios que tenía que ser abolido y que ese sistema de sacrificios, el fin de ellos era recordarles la promesa de que iba a venir un Salvador al mundo. Amén. Hubieran podido mirar resueltamente el fin de lo que fue abolido. Habrían podido soportar la luz que refulgía del rostro de Moisés. Si ellos hubieran comprendido eso, habrían podido soportar la luz que refulgía del rostro de Moisés. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente Cristo quita el velo a los que creemos en él. Pero ese velo está puesto sobre aquellos israelitas, sobre aquellos judíos que no aceptaron a Cristo, y no solamente sobre ellos, sobre todos los que se dicen cristianos, pero que no tienen su mente en las cosas celestiales, que no se dan cuenta al fin de lo que fue abolido y no se dan cuenta que ya Cristo murió por nosotros y abrió el entendimiento para todas esas profecías que para ellos están selladas, pero no para los que disponen su mente
para entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Continuamos. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los judíos como pueblo no discernieron que el Mesías, a quien ellos rechazaron, era el ángel que guió a sus padres en sus andanzas por el desierto. Hasta el día de hoy, el velo está sobre sus corazones y su oscuridad les oculta las buenas nuevas de la salvación mediante los méritos de un Redentor crucificado. Señales de los tiempos 6, 1887. Entonces, tanto esos judíos como católicos, de hecho ellos se parecen en sus oraciones. Es una repetidera. Ellos no entienden, no disciernen, tienen el velo puesto. Tanto los judíos como católicos como protestantes no disciernen. El velo les quedó puesto. Vamos a leer una cita allí en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 15. Vamos a ver, cualquiera de las dos hermanas que la encuentre primero puede leerla. Capítulo 13. Verso 15, sí señora. Ajá. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Amén. Amén. Eso sucedió en el libro de los Hechos, ya después de Cristo muerto, en una sinagoga donde estaba Pablo, y ellos leyeron la lectura de la ley y los profetas sobre las cuales cuando ellos leían les quedaba un velo. Por lo tanto, cuando vieron a Pablo y los que con él estaban, les dijeron: hermanos, si hay una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos tenían entonces el velo. Vamos a leer Romanos 11:25. Dice: hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el Salmo 69:23 dice: oscurezcanse sus ojos para no ver, y haz que siempre tambaleen sus lomos. Será una oración de David para los enemigos de David y los enemigos de Dios. Hermana, disculpe, ¿qué salmo dijo? Salmo 69:23. Oscurezcanse sus ojos para no ver, y haz que siempre tambaleen sus lomos, porque el oscurecimiento y el estupor viene de parte de Dios. Pero esto se podría tomar como que algunos dicen: no, es que el que se va a salvar ya está, eso está predestinado, el que Dios tiene para que se salve, él se salva, haga lo que haga, y el que no se va a salvar, así busque de Dios y todo, se va a perder. No es así. Dios dio su luz, su palabra, que es la luz, para todos el mundo. Dio el plan de salvación. Pero hay incrédulos que tienen su mente puesta en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Y el que sigue las cosas celestiales sigue un camino estrecho, un camino que es un camino de humillación, de humildad, de oprobio, de oposición de los pecadores, del trabajo duro, del esfuerzo. Por eso dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero hay personas que no quieren eso, quieren el confort, quieren la exaltación propia, el orgullo y todas esas cosas, y no quieren acercarse a la luz porque no quieren. Eso no es lo que ellas quieren, eso no es lo que ellos buscan. Entonces tenemos aquí Isaías 6:10 que dice: haz insensible el corazón de este pueblo
ensordece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se vuelva a mí y yo los sane. Entonces dice, recuerden que lo que estamos meditando es que Dios escondió las cosas de los sabios y se las dio a los humildes, a los entendidos. Entonces Dios ha endurecido el corazón de ese pueblo. Isaías 25:7. Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Ese es un versículo profundo que después amerita un tema para ese solo versículo porque dice, entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Está hablando de una cubierta que no deja entender, de un velo que no deja entender el evangelio eterno, el plan de salvación. ¿Y sobre qué monte será que será destruida esa cubierta y ese velo? ¿Sobre qué monte? ¿Qué monte creen ustedes que puede ser ese monte? Ustedes saben que cuando la Biblia habla de montes, habla de reinos. ¿Sí sabían eso? Ya. Sí, hermana. Eso es lo que le iba a decir. Monte, reinos, a torres, iglesia o esto, pero es para tener más clara el concepto. Entonces, para su pueblo, hermana. Dice, y sobre este monte destruiré la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Hay un monte que sobre ese monte Dios va a destruir ese velo que está puesto sobre todas las naciones. Sí. Y yo preguntaba, hermana Fulvia, ¿cuál es ese monte? El monte donde están las 7 colinas. Dice, voy a volverlo a leer, a ver. Dice, entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Lo que yo pienso, no pueden ser... El mundo. Yo... El mundo es el porqué. Será el mundo porque como yo veo las cosas, no sé, ustedes me corrigen, puede ser que esté mal, porque dice que sobre ese monte destruirá el velo o destruirá ese estupor que no deja entender a la gente. Y el único que lo destruye y lo quita es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, ¿en quién mora? Mora en los fieles. En sus fieles, en la ínfima minoría, en el pequeño remanente. Amén. Porque es que ya no se puede decir ni la Amén. Iglesia, porque la iglesia, como vimos, Dios pasó por alto y se llamó a otros atalayas, que son el pequeño remanente. Y ha ido haciendo como hemos visto que Dios ha ido probando y probando y han ido saliendo y han ido quedando algunos y todavía siguen las pruebas. Por eso hay que aferrarse con ambas manos de la palabra de Dios. Entonces, ese pequeño remanente es el monte de Sión. Y el monte de Sión, Dios revela toda su luz, toda su gloria, la revela toda su verdad para que dé el último y triple mensaje de amonestación al mundo. Triple porque se combinan los 3 mensajes, ¿no? Y ese es el último y triple mensaje de amonestación al mundo. Está
encomendado a la ínfima minoría que tiene que llevar ese mensaje de triple amonestación al mundo, que es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Amén. Y con esos mensajes, Amén. cuando se le griten al mundo esta verdad, cuando se le dé a la trompeta el sonido certero, el velo Cierto. que está puesto sobre las naciones será quitado, será destruida esa cubierta que las cubre de Dios y tendrán que ver a Dios, aunque sea ya demasiado tarde. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, Señor. Vamos a leer Isaías 26 del 10 al 12. Perdón, Isaías no se oye. Isaías 26 del 10 al 12. Y dice así, Isaías 26 del 10 al 12. Dice así, aunque se le tenga piedad al impío, no aprende justicia. En tierra de rectitud hace iniquidad y no considera la majestad de Jehová. Voy a hacer un stop aquí para decirles que yo puse las notas en el grupo de ayudarnos y animarnos. Se me olvidó decirles que las pueden abrir para que vayan leyendo conmigo allá. Las puse, hermano. Sí, en el grupo. Así que ustedes las abren y vamos por la página, ya les voy a decir, por la página 1, 2, por la página 3. Y tenemos Isaías, bueno, aunque se le tenga piedad al impío, no aprende justicia. En tierra de rectitud hace iniquidad y no considera la majestad de Jehová. Oh Jehová, levanta esta tu mano. Oh Jehová, levantada está tu mano, pero ellos no la ven. Que vean el cielo, que tu pueblo, dice, oh Jehová, levantada está tu mano, pero ellos no la ven. Que vean el celo por tu pueblo y se avergüencen, que también los consuma el fuego para tus enemigos. Oh Jehová, tú estableces paz con nosotros, porque también realizas por nosotros todas nuestras obras. Amén. Vamos a leer Isaías 42, 18 al 20. Tal vez la hermana, quizá la hermana Marquelis podría leerlo. Isaías 42, 18 al 20. Ya lo voy a buscar. Bueno. Isaías 48. Isaías 42, 18 al 20. A ver, voy, hermana. Dice así: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 20. Entonces, ajá, ¿quién es el siervo del Señor? Dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero que he enviado? ¿Quién es ciego como el emisario y ciego como el siervo de Jehová? Tú ves muchas cosas, pero no las guardas.
Los oídos están abiertos, pero nadie escucha. Entonces, eso se me hace a mí como para el pueblo de Dios, que ha tenido esta luz desde hace tanto tiempo y no la ha vivido, y hay oídos abiertos para escucharla, pero no las escuchan porque el siervo del Señor no está obedeciendo a Dios y el Espíritu Santo no está con él para que lo apoye y otros oigan la verdad y se conviertan. Isaías 44:18 dice: no conocen ni entienden porque sus ojos están tapados para no ver, también su corazón para no comprender. Y están tapados. Algunos sí predicamos la verdad, lo que podemos entender de la verdad, pero los que tienen puesto su corazón en las cosas de la tierra, ellos no quieren escuchar estas verdades. Ellos dicen no. Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen no nos profeticen, no queremos oír la profecía, no entendemos la profecía, no creemos en esa profecía. Amén. ¿Sí hemos pasado por eso o no? Entonces, dice, vamos a leer Isaías 44:18. No conocen ni entienden porque sus ojos están tapados para no ver. También su corazón para no comprender. Isaías 56:10 dice: sus centinelas son ciegos, no conocen. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, videntes echados que aman dormir. ¿Y un centinela quién es? Eso es los líderes. Son ciegos, no conocen, la sabiduría les fue quitada. Son perros mudos que no pueden ladrar. Como ciegos, dice acá, palpamos la pared. Andamos a tientas como si no tuviésemos ojos. Tropezamos tanto al mediodía como al anochecer. Estamos como muertos entre los robustos, o estamos como muertos en lugares oscuros. Y si estamos en lugares oscuros, tenemos velo, no podemos entender las cosas de Dios, no podemos entender las cosas que Dios ha escondido de ellos y se las ha dado ¿a quién? A los niños. Jeremías 51:21 dice: oíd esto, pueblo insensato y sin entendimiento. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ezequiel 12:2 dice: oh hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Ellos tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Y si usted viera, hermanas, hay un tema, o ese ya lo grabé, lo acabé de grabar ayer, el tema de los juicios de Dios sobre Tiro. Y dice que el Señor puso a Israel antiguo en una posición estratégica, que era un lugar, un camino obligado para todos los comerciantes del mundo de ese entonces. Y allí en ese lugar puso a Israel y le reveló su voluntad para que a la gente verse obligada al pasar por ese lugar, tuvieran que tratar con Israel e Israel les diera a conocer a Dios. Israel falló en ese propósito. Y ese propósito se le dio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una iglesia privilegiada. Dios la puso en una posición estratégica, en una posición privilegiada y le reveló todas sus verdades para que ella se las diera a conocer al mundo.
Y yo pregunto, ¿cumplió la iglesia adventista con el propósito divino? ¿Me están escuchando, hermanas? Sí, estoy analizando lo que me acaba de decir. ¿Cumplió la iglesia adventista con el propósito divino? No, hermano. No. No. Los líderes enmudecieron y ha obligado a la iglesia a enmudecer. Y han dicho amén. que un pilar de cita bíblica no quiere, un pilar de citas bíblicas no quiere decir una vez. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? De hecho, Dios desde 1989 que fue a aumentar el conocimiento de la palabra de Dios, porque eso está escrito, dice, y la ciencia se aumentará y correrán de aquí para allá, dice Daniel 12. Cuando él fue a aumentar el conocimiento de Dios, lo normal es que si la iglesia adventista estaba cumpliendo el propósito por el que fue puesta en el mundo, Dios le hubiera dado el aumento de conocimiento de luz a sus líderes para que los dieran a conocer al mundo. Pero ellos, igual que los fariseos, cuando Cristo nació, no habían cumplido el propósito por el que Dios los había puesto al mundo, esa iglesia de Israel, ese pueblo judío, y los pasó por alto. ¿Y a quién les dio la luz cuando Cristo nació? ¿A quién les informaron los ángeles? A los humildes. A los pastores del campo. A los pastores del oriente y a los humildes que estaban pastoreando, a los sabios del oriente y a los humildes que estaban pastoreando las ovejas. Pasó por alto a los líderes de la iglesia de ese entonces, del pueblo de Israel. Igual sucedió en 1989. El aumento de luz no le fue dado a los líderes. Dios utilizó un reformador y fue el anciano Jeff Pippinger y el movimiento Future for America que estaba con él para darle este aumento de conocimiento, porque los líderes no habían cumplido con su propósito por el que fueron puestos. Entonces dice acá, una cita que está en manuscritos 151 de 1899 dice, Israel ciego, manuscritos 151, 1899, dice, Israel ciego a la luz y sordo a los mensajes. Si el pueblo de Dios se hubiere mantenido en el lugar que le fue señalado como depositario de la verdad sagrada y eterna que debía llegar al mundo pagano, Jerusalén habría permanecido hasta hoy. Pero los israelitas fueron rebeldes, y cuando Dios hubo hecho todo lo que él podía hacer hasta el punto de enviar a su Hijo unigénito, ellos ignoraron de tal manera la Escritura y el poder de Dios que rechazaron la única ayuda que podría haberlos salvado de la ruina. Este es el heredero, dijeron, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Dios escogió a Israel para que fuera una luz para los gentiles, para que los hiciera retornar a su lealtad. Pero Israel mismo quedó cegado ante la luz y sordo a los mensajes enviados para abrirles el entendimiento. Entonces dice 1 Corintios 10:11, las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para nosotros que alcanzamos los fines de los siglos. Entonces este Israel que también quedó ciego a las enseñanzas es ahora la iglesia adventista, que Dios le dio su verdad para que la revelara al mundo, pero ahora ella también no entiende, está ciega, tiene oídos y no ve, tiene ojos y no ve, no puede entender el mensaje, porque no cumplió con su propósito.
Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, de modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? ¿Cuán grande será esa oscuridad? Si eso para los incrédulos que no han aceptado a Dios, pero ¿cuán grande será la oscuridad para la iglesia adventista que rechazó? Porque a ella se le exige más, porque Dios le dio más. Mateo 13:11 dice, y él respondió y les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. A ellos les fue quitado. Dios los pasó por alto desde 1899 y le concedió conocer los misterios a los niños, a los que no eran sabios, a los humildes, a muchos de los miembros que estaban consagrados entre ellos. Mateo 13 al 15 dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. El plan de salvación está escondido de ellos, aún de los adventistas del séptimo día. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis. Si nosotros le hablamos de profecía, los pastores no la pueden entender. O si la entienden, dicen, no nos profeticen, porque ven que no se puede profetizar paz y seguridad, que es la que ellos quieren para seguir viviendo la vida así. Entonces dicen, no nos profeticen, díganos cosas halagüeñas. Porque el corazón de este pueblo se ha... Hermana, dígame, hermana. Disculpe que la interrumpa. No se preocupe. ¿Isaías qué dijo usted? Yo le dije Isaías. Estaba leyendo Mateo 13 y 15. Del 13 al 15. Ajá. Y estoy ahora leyendo aquí... Porque el 15 dice, porque el corazón... Usted mencionó Isaías. Es que usted se refirió y dijo Isaías, como dice Isaías, pero de ahí no escuché. Aló, sí, la estoy escuchando, hermana, pero yo estoy en Mateo. Debe ser que por ahí dice, además se cumple en ello la profecía de Isaías. Eso es Mateo 13:14. Además se cumple en ello la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Y dice acá la Review and Herald del 1810, 1892. Los fariseos se opusieron ciegamente a Cristo. Y ahora yo pregunto, si los líderes de la iglesia no se oponen ciegamente a estos mensajes, ¿se están oponiendo otra vez a Cristo como se opusieron los fariseos ciegamente a Cristo? Los escribas, fariseos y magistrados habían decidido no ver la evidencia de la verdad. No era que no la podían ver, no era que no la podían entender, es que ellos habían decidido no verla porque no se acomodaba a lo que ellos querían. Entonces dice, habían decidido no ver la evidencia de la verdad y evaían las conclusiones más claras. Para justificar su obstinada incredulidad, no perdían ninguna oportunidad posible de aprovechar cualquier detalle de la enseñanza de Jesús que pudieran interpretar falsamente, tergiversar o falsificar.
Cuando no había ninguna posibilidad de poder tergiversar la verdad de la palabra de Cristo, esos hombres que rechazaban el consejo de Dios para su propio mal, dirigían preguntas que no tenían nada que ver con lo que se estaba tratando, para desviar la atención de la gente de las lecciones de Jesús, de las lecciones que Jesús procuraba enseñar, y evadir hábilmente la verdad. Los fariseos no se oponían ciegamente a las doctrinas de Cristo, pues la verdad los impresionaba profundamente, pero resistían la verdad e iban contra sus convicciones, cerrando sus ojos para no ver, endureciendo el corazón por miedo a percibir la verdad y ser convertidos y que Cristo los sanara. Eso mismo sucede hoy. Nosotros predicamos y predicamos. La hermana dice, no, que un puñado de citas no aprueban la profecía. Ellos muchas veces son impresionados con esto, pero ellos han decidido no ver, porque no quieren, son orgullosos y no quieren que una persona que no es líder les vaya a enseñar a los líderes. Entonces el orgullo no los deja aceptar esa verdad. Y aunque son impresionados por ella, prefieren seguir oponiéndosele. Eso está en la Review and Herald, vuelvo a repetir, 1810 de 1892. Lucas 18:31 al 34. Jesús tomando a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Eso está hablando de los 12 discípulos, y aún para ellos estaban escondidas estas cosas. También eran escondidas estas cosas, pero no era que Dios se las estuviera escondiendo. Jesús los tenía con ellos para revelarles todas las verdades, y ellos eran los que más preparados estaban, y aún ellos no estaban preparados. Aún ellos no tenían su mente en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. ¿Sí o no, hermanas? ¿Amén o no? Amén. Amén. Dice Lucas 24:25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dios no ha escondido las cosas. Dios se las reveló a los profetas para que ellos las dieran a conocer, porque no hace nada Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Es solo que el amor al mundo, el amor a la exaltación propia, a la avaricia, el amor al pecado, es el que esconde las verdades que Dios ha mandado y no las deja salir a la luz para que se conviertan y vayan a Dios y los sane. Y tenemos una cita acá del deseado de toda la gente, voy a leerla toda, dice, no habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no le observaron detenidamente. Continuaron su conversación expresando los pensamientos de su corazón. Razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, que no parecían poder comprender los que iban por el camino de Maús. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Había visto su pesar,
comprendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los hacía pensar. ¿Podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Ellos pensaban eso porque ellos buscaban la gloria terrenal, entonces decían, pero si ese Mesías puede ser el Cristo que se dejó humillar y crucificar de semejante manera, eran contradictorios esos hechos que habían pasado con lo que ellos esperaban, que Cristo tomara el poder. O sea, su mente estaba en las cosas terrenales. Entonces esas contradicciones los hacían pensar, ¿podía este hombre que se dejó humillar así ser Cristo? Ya no podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él por el amor y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidarán. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo, peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto de su maestro, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Con corazón apesadumbrado y labios temblorosos añadieron, mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. Era extraño, porque Jesucristo les había dicho todas esas cosas y ellos no comprendían esas cosas. Era extraño que no las comprendieran. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación, se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte de la que debieran haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado, ellos la habían olvidado. Jesús les había dicho que tenía que sufrir todas esas cosas y resucitar al tercer día, y era extraño que ellos no la recordaran. Pero los sacerdotes que lo crucificaron, ellos sí recordaban eso, porque dice acá, los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. El día después de la preparación se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y los discípulos no se acordaban, pero estos malos sí se acordaban. Así que ellos no era porque Dios les hubiera escondido las cosas, sino porque habían elegido no seguirlas, no aceptarlas. Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los discípulos se preguntaban, ¿quién podía ser este extraño que penetraba así hasta su misma alma? Hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía y alentaba tanta esperanza. Por primera vez desde la entrega de Cristo empezaron a sentirse esperanzados. Con frecuencia miraban fervientemente a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Cristo habría hablado.
Estaban llenos de asombro y su corazón palpitaba de gozosa expectativa. Empezando con Moisés, el alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo, no habrían deseado más. Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Así que, hermanas, es necesario que comprendamos los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento para poder entender lo que tenemos ahora, la verdad presente, lo que está sucediendo a nivel de la iglesia, a nivel de que ahora, pues de esta esparción de grupo por aquí, grupo por allí, todos estos vientos de doctrina, a nivel de que será un ínfimo remanente el que quede. Tenemos que comprender los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento que los dirigentes rechazan. Por ejemplo, la profecía de los 2520, ellos nunca lo aceptan. Y la profecía de los 2520 que es lo mismo que Mene, Mene, Tekel, Uparsin, son 2520 porque los dos menes, ya saben que Mene, Mene un mene es una mina que son 1000 jeras y dos veces mene son 2000 jeras. Uparsin es la mitad de una mina que serían 500 jeras, son 2500. Y Tekel es 20 jeras, serían 2520. Ahí está la profecía de los 2520, pero que también quiere decir pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y el libro de primeros escritos dice que los adventistas que se pierdan, estos que han decidido rechazar toda esta luz, en sus vestiduras tendrán escrito, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. En otras palabras, tienen escrita la maldición de la profecía de los 2520, irán a esparción, pero ya no por 2520, sino eternamente. Continúo leyendo. Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiera dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habría deseado más. Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Nuestra fe tiene que estar establecida sobre estas. Sobre esa estuvo establecida la fe de los mileritas. No realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las escrituras desde Moisés. Y Moisés empieza desde el Génesis. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Deseado de toda la gente, 738, 739. Así que las cosas, por ejemplo, nosotras, la hermana Fulvia y yo, que estuvimos el 18 de julio del 2020 y fuimos chasqueados, esa es la evidencia más categórica ahora para nuestra fe. Y me preguntaron hace poco, ¿y usted por qué sigue creyendo en eso? Si usted no se cumplió la profecía de Nashville, si por allá me sacaron algo que ni nosotros estamos estudiando y no se dan cuenta que esa prueba es la evidencia más categórica para nuestra fe, porque es la misma chasco que tuvieron los discípulos, porque es los mismos chascos que tuvieron los mileritas y porque es la repetición del primero y segundo ángel. Continúo leyendo Lucas 24, 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas, porque nuestra fe necesita necesariamente ser probada, ¿no? Que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Ha abierto nuestro entendimiento para comprender las escrituras, y por eso cada prédica, cada estudio tiene que estar basado en las escrituras y agarrarlas con ambas manos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar y a quién engañar y a quién alejar de las escrituras para poder vencerlo. Pero los que estamos aferrados de esta palabra y la agarramos con ambas manos, no nos podrá vencer. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Y eso que le recuerda, yo no sé si yo le he dado, si la hermana Markelis ha escuchado esto que yo siempre enseño, que cuál fue la luz que hizo Dios en el primer día. Porque no fue la luz del sol ni de la luna, porque la luna, el sol y las estrellas fueron hechas el cuarto día. Entonces, ¿cuál fue la luz que Dios hizo en el primer día? Dice Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones en el conocimiento de la faz de nuestro Señor Jesucristo. Así que la luz que hizo Dios el primer día fue el conocimiento de su Hijo, no fue su Hijo, porque su Hijo no tiene principio ni fin. Eso fue el conocimiento de su Hijo, y su Hijo es la palabra, porque por eso dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así que que Jesús es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa fue la luz que Dios hizo al principio, a Jesús, la palabra. Entonces, por eso dice, Jesús habló otra vez a los fariseos y le dijo: yo soy la luz del mundo, la palabra. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso hay que agarrar la palabra con ambas manos. Juan 9:39 al 41 dice: y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven. Nosotros que éramos los tenidos por nada, ahora vemos. Y los líderes, ¿qué ha pasado con ellos? Y los que ven, que eran los líderes, se han hecho ciegos. Dios hace maravillas. Juan 9:39 al 41 dice: y dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven se han hecho ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús, porque ellos no son ciegos. Recuerde que los sacerdotes sí se acordaban que él iba a resucitar al tercer día. Ellos solamente han decidido desechar eso. Entonces les dice: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Les dijo Jesús: si fueras ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Juan 12:46. Yo he venido al mundo como la luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús, ¿no? Que hizo Dios el primer día y vino a este mundo como la luz. Hechos 16:14 dice: entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a la profecía. El que busca a Dios con sincero corazón lo encuentra. Ella estaba buscando a Dios con sincero corazón y escuchaba lo que Pablo estaba presentando.
y Dios habló al corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo presentaba. ¿Decía algo, hermana? No, hermana. Estoy tosiendo. Bueno, a lo que Pablo presentaba. Entonces, dice, luz para los que están dispuestos. La luz no es para todo el mundo, la luz es para los que están dispuestos. Y cita aquí esta cita que voy a leer de la carta 150 de 1900, cita a 2 de Corintios 8:12, dice, el Espíritu de Dios solo puede iluminar el entendimiento de los que están dispuestos a ser iluminados. Leemos que Dios abrió los oídos de Lidia para que prestara atención al mensaje presentado por Pablo, porque ella había dispuesto su mente para entender. Entonces el Espíritu solo puede iluminar los corazones de los que están dispuestos. Y la parte de Pablo en la conversión de Lidia era declarar todo el consejo de Dios y todo lo que era esencial que ella recibiera. Y entonces el Dios de toda gracia puso en acción su poder y condujo esa alma por la senda correcta. Cooperaron Dios y el agente humano y la obra tuvo éxito completo. Hechos 26:18 dice, para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿A cuál luz? A la luz que Dios hizo desde el primer día, que dijo, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hechos 28:26 al 27 dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y jamás entenderéis, porque han rechazado al Señor, han decidido no disponer su mente para entender. Y viendo veréis y nunca percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Ellos decidieron, yo cierro los ojos porque ese camino estrecho no lo quiero seguir. Entonces, ellos decidieron eso y no se convierten, no pueden ir a Jesús para que Él los sane. Romanos 11 del 7 al 10 dice, que pues lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Lo que buscaba entonces la iglesia adventista no lo alcanzó, pero la ínfima minoría, los elegidos, el remanente, los elegidos son los que se dispusieron su corazón para ser iluminados por el Espíritu Santo. Ellos sí lo alcanzaron. Dice, donde iba me perdí. Como está escrito, Dios dice acá Romanos 11, 7 al 10, que pues lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron entenebrecidos. Si como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre. 2 Corintios 3:6 dice, Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Nosotros somos del espíritu. El espíritu es que entiende estos mensajes, entiende estas verdades, los acepta y los vive. Los hace un estilo de vida en su vida.
La ley ordenada para vida, la ley de Dios pronunciada con grandiosidad aterradora desde el Sinaí, es el dictamen de condenación para el pecador. Le corresponde a la ley condenar, pero no hay en ella poder para perdonar o redimir. Es ordenada para vida. Los que caminen en armonía con sus preceptos recibirán la recompensa de la obediencia, pero causa servidumbre y muerte para los que permanecen bajo su condenación. Review de Herald 22.4 de 1902. Los que no la obedecen, no aceptan a Cristo, para ellos les causa servidumbre y muerte. Y cuando ven un hijo de Dios obedeciendo los mandamientos, ellos dicen es ¡ush! Porque ellos ahí se sienten condenados, se sienten mal, ¡ush! Y no quieren vernos. Somos los que los perturbamos a ellos. Somos el ush de ellos. Continúo leyendo. Segunda de Corintios 4:3. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, nuestro evangelio, que son las cosas escondidas, no es que Dios las haya escondido para dárselas a algunos sí arbitrariamente y a otros no, es que los que no quieren recibir el evangelio, los que no quieren andar la puerta estrecha, para ellos las cosas terrenales, su egoísmo, su avaricia, su exaltación propia las esconden. Entonces dice, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de este siglo presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. El poder seductor de Satanás, la justicia, exige no solo que sean perdonados el pecado, sino que deba ejecutarse la sentencia de muerte. Dios hizo frente a ambos requerimientos con la dádiva de su Hijo unigénito. Al morir en lugar del hombre, Cristo pagó completamente el castigo y proporcionó el perdón. El hombre ha sido separado de la vida de Dios por medio del pecado. Su alma está paralizada por las intrigas de Satanás, el autor del pecado. El hombre es incapaz por sí mismo de percibir el pecado, incapaz de apreciar la naturaleza divina y hacerla suya. Si ésta fuera colocada a su alcance, en ella no habría nada que deseara el corazón natural del hombre. Sobre él está el poder seductor de Satanás. Todos los ingeniosos subterfugios que puede sugerir el diablo son presentados ante la mente para impedir todo buen impulso. Cada atributo dado al hombre por Dios ha sido usado como un arma contra el benefactor divino. De modo que, aunque Dios lo ama, no puede impartirle sin peligro los dones y las bendiciones que desea prodigarle. Pero Dios no será derrotado por Satanás. Envió a su Hijo al mundo para que, al tomar la forma y la naturaleza humana, la humanidad y la divinidad combinadas en él, elevarán al hombre en la escala del valor moral ante Dios. No hay otro camino para la salvación del hombre. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Por medio de Cristo y solo Cristo, las fuentes de la vida pueden revitalizar la naturaleza del hombre, transformar sus gustos y hacer que sus afectos fluyan hacia el cielo. Mediante la unión de la naturaleza divina con la humana, Cristo podía iluminar el entendimiento e infundir sus propiedades vivificadoras por toda el alma muerta en delitos y pecados. Manuscrito 50, 1900. Ahora sí viene 2 de Corintios 4:6. ¿Y qué dice 2 de Corintios 4:6? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones a través de la faz de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, Él es la luz. Cristo es la luz de la que debemos aferrarnos y a Cristo lo encontramos en su palabra. Efesios 1, 17 al 20 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. La educación de la imaginación. Usted necesita espaciarse en las certezas de la palabra de Dios. Esto es como en Cristo, porque la palabra de Dios es Cristo, manteniéndolos ante los ojos de la mente, punto tras punto, día tras día, vez tras vez, las lecciones que allí se dan, hasta que aprenda el sentido y la importancia de ellas. Vemos un poco hoy y con meditación y oración vemos más mañana, y así comprendemos poco a poco las bondadosas promesas hasta que casi podemos entender su significado pleno. Oh, cuánto perdemos por no educar la imaginación para que se ocupe de las cosas divinas en vez de las terrenales. Podemos dar rienda suelta a la imaginación y, sin embargo, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuevas maravillas se revelan a la mente mientras más interesantemente la aplicamos a las cosas divinas, mientras más interesantemente la aplicamos a las cosas divinas, más podemos comprender. Perdemos mucho por no hablar de Jesús y del cielo, la heredad de los santos. Mientras más contemplemos las cosas celestiales, más veremos nuevos encantos y nuestros corazones estarán más colmados de gratitud hacia nuestro bondadoso Creador. Carta 4 de 1885. La recompensa de Cristo. Cristo contempla en su pureza y perfección, Cristo contempla a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de todos sus sufrimientos, su humillación y su amor, el suplemento de su gloria. Cristo, el gran centro de quien irradia toda gloria. Review de Herald 2210 de 1908. Las profecías, la comprensión, el deseo de orar, el deseo de meditar todos los días en la palabra y cada día entender más y más hasta llegar al pleno entendimiento, todo eso irradia de Cristo. Cristo, Emmanuel, está entre Dios y el creyente, revelando la gloria a sus elegidos, a los que eligieron, a los que dispusieron su mente para entender su gloria, y cubriendo sus defectos y sus transgresiones con las vestiduras de su justicia inmaculada. Con esta cita termino. Esa cita la encontramos en manuscrito 128 de 1829. Ahora les propongo que hagamos una oración y cerramos el video que estoy grabando y podemos hacer algún comentario. Voy a encomendarle a la hermana Fulvia la oración. Amén. Amado Padre, a usted, Señor,
Venimos en este momento pidiendo perdón por todos nuestros pecados y los pecados de nuestros hermanos. Amén. Ante usted, Señor Padre eterno, tenga usted compasión de nosotros y ayúdenos y danos, Señor, esa gracia que tanto necesitamos para estos tiempos tan difíciles. Amén. Gracias por la palabra, gracias por la luz a la cual hoy hemos recibido. Bendice a la hermana María que ha otorgado, Señor, hablado a través de usted, Señor. Gracias. Y gracias, Señor, por el que no has cortado también la comunicación, sino que la has tenido. Todo esto, Señor, pidiendo por los que han de escuchar esta grabación y ha de ser de beneficio para ellos. Señor, te pedimos que los bendiga con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a permanecer en tu gracia y ayúdanos a permanecer en ti, Padre eterno. Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.